El antídoto contra la corrupción es la transparencia y la transparencia se consigue con la digitalización. Tú a través del celular podrías ver cuánto gana un congresista. Hacemos que toda la población fiscalice. Amigos, bienvenidos a una nueva edición del Espejo. Hoy nuestro invitado es un candidato presidencial que se lanza con todo el ímpetu. Ha sido presidente regional, ha sido congresista en una época en que los congresistas no estaban tan sospechados como hoy. Y bueno, quiere ser presidente de la República. ¿Estará medio loco? Quizás. Mesías Guevara, Partido Morado, gracias por acompañarnos. No, Pedro, gracias por la oportunidad. Efectivamente, en esta oportunidad estamos también lanzándonos a la presidencia. Fíjate que no sé si es una locura, pero creo que más es una vocación de servicio que para la cual no estamos preparados. Bueno, lo de locura es una provocación y también un poco el feeling. Es el feeling que se siente en este momento por las idas y vueltas en el Congreso. Puede ser presidente hoy día y mañana ya no serlo, censurado, vacado, como ha ocurrido. Hablemos un poquito de la coyuntura de estos días, donde nuevamente el Perú ha tenido un cambio de presidente, pero una situación en la cual los ciudadanos, creo, se sienten bastante alejados de la representación política. ¿Cómo lo ve usted? Mira, Pedro, es importante decir y analizar, como tú bien lo expresas, que decirlo en su real contexto, dimensión también, en el sentido de que esta crisis no viene de ahora, viene del 2016. De 2016 hasta ahora, 2026, es una década perdida, donde la clase política que ha gobernado del Congreso, sobre todo, fíjate que más que haber generado una inestabilidad política, lo que ellos han hecho es sabotaje contra la democracia y sabotaje contra el país. Nos han saboteado a tal punto que hoy incluso el crecimiento económico que debió haber sido casi un piloto automático mínimamente, es decir, 4 o 5% de crecimiento mínimo, pero sin embargo este Congreso y esta clase política liderado por la señora Fujimori no ha generado una inestabilidad, han saboteado y siguen saboteando al país, eso hay que decirlo con todas sus letras. Nosotros en estos días tratábamos de recoger la sensación de la calle, preguntarle a la gente qué pensaba, qué esperaba. La verdad que hay un desapego muy grande, hay una distancia, un rechazo en todas las clases sociales, porque hemos estado en los distintos distritos de Lima, ¿no? Como se dice hoy en día, la Lima moderna, la Lima tradicional, la Lima emergente. Hay un rechazo a la actividad política que es lamentable, pero eso también se refleja hoy en día quizás en que la campaña presidencial aún no calienta del todo. Sí, porque fíjate que en estos momentos la población en general, además de lo que está ocurriendo en el Congreso, que están censurando, vacando, cerrando, ¿qué te digo? Cerrando congresos, también vacando presidentes, eso ha hecho que la población se concentre más en su prioridad número uno. La prioridad número uno es sobrevivir, Ajá. es buscarte el pan de cada día. Fíjate que hay personas que tienen hasta 3 cachuelos, 3 trabajos y no les alcanza. Yo la otra vez me quedé sorprendido cuando un amigo me decía, mira, yo trabajo en la noche, y le digo, ¿y tu gente? Sí, bueno, al día siguiente van a dormir. No, me dice, trabajan en la noche y la empalman para ir a otro trabajo. Y le digo, ¿esa gente cómo vive? Ese le va a dar un infarto cardíaco en cualquier momento, aparte que su familia debe estar totalmente ya descompuesta, desintegrada. Imagínate que eso es lo que hoy vivimos los peruanos en general, ¿no? Yo pensaba que era exageración de algunas personas cuando en algún momento alguien que yo conocía que trabaja como conserje en un edificio me contaba que estaba todo el día en el edificio y en la noche se iba a otro sitio Correcto, a cuidar así un es. local. O sea, dormía ahí porque no podía estar despierto las 24 horas, pero estaba ahí, digamos, dormía, cuidaba. Y uno se pregunta, ¿y en qué momento ve a su mujer? ¿En qué momento ve a sus hijos? ¿Y en qué momento cuida su salud? ¿En qué También, sobre momento todo. se alimenta? ¿En qué momento, como bien dices, él también tiene algo de tiempo para el ocio? Entonces no tiene nada. Eso es lo que estamos viviendo ahora los Ahora, peruanos. en este contexto, ¿qué es lo que propone Mesías Guevara, el Partido Morado, para romper con esta situación? ¿Dónde estaría el cambio que ustedes proponen? Mira, nosotros proponemos en varias dimensiones. Nosotros tenemos un plan de gobierno ya elaborado, estructurado, de manera muy seria y muy profesional. Nosotros queremos generar un nuevo orden nacional donde, sin lugar a dudas, nosotros, ese Perú invisible que acabamos de decir, queremos ponerle la iluminación a través de lo que son propuestas de desarrollo, mejorando los servicios públicos, hacer con resultados concretos. Por ejemplo, mira, una persona que viene de Puno a Lima para atenderse en salud,
Gasta mínimo 800 soles. Entonces, o cuando tú quieras pedir una cita a una persona en un establecimiento de salud, hay gente que le han dado la cita después que ha fallecido. Nosotros ahí, por ejemplo, de manera concreta, nosotros ¿qué planteamos? Hacer las citoras clínicas electrónicas, la telesalud, de tal manera que esa persona de Puno, expertos de acá de Lima, podrían aplicar la telesalud hasta Puno sin necesidad que venga. Los peruanos en estos momentos se están gastando, según los análisis, 40% en temas de medicina, en curarse. Más cuesta la medicina que la consulta incluso. Por lo tanto, ahí, otro tema. Por ejemplo, fíjate, te pongo más Sí, sí, concreto. adelante. Me parece interesante escuchar nuevas ideas En el tema, por en esta ejemplo, campaña. mira, en el caso te pongo un distrito de allá en Cajamarca, Chota, por ejemplo, Chimbán, que está muy lejos, cerca del Marañón. ¿Ya? Y ellos tienen el famoso presupuesto FICE que pagan 10 soles mensuales para su luz. Y de ahí fíjate que ocurre que esta persona pues, tiene que ir a pagar a Chota, entonces va a gastar 100 soles en transporte y más perder el trabajo para Ajá. pagar 10 soles de No su tiene recibo de sentido. luz. Entonces, ahí que hay que hacer, hay que hacer el fintech, es decir, la inclusión financiera digital. Y por otro lado, cuando nosotros queremos hacer una empresa, constituir una empresa en el tema relacionado de lo que es la parte de formalizar una MIPE, ahora tenemos que pasar por diversas, ¿qué te digo?, tareas, gestiones, pero sin embargo eso lo podríamos hacer en un par de días máximo a través de la digitalización. Yo leo en su plan de gobierno, que está colgado en la página web del Jurado Nacional de Elecciones, en la página web de ustedes, como una de las principales propuestas esta digitalización del Estado, Lo que ¿no? Y lo estamos hablando. escuchaba mencionar el tema de la telemedicina, que ya se utilizó en la época de la pandemia. Correcto, Salud lo correcto. utilizó con millones de citas que eran, de consultas que eran resueltas, atendidas de esta forma, y luego se abandonó, ¿no? Se Terminó aba- la pandemia oficialmente y luego se dejó de lado una herramienta que era útil. ¿Para qué? Para alimentar negociados, para alimentar todo eso que sabemos que opera mal en el Estado. Lo que pasa, fíjate que cuando ya te explicaba eso para ver el beneficio, porque eso nosotros tenemos el reto de aterrizarlo para que la población en general, digamos, lo tomen en sí, Lo vean la adopte. importancia, lo Ajá. adopten. Fíjate que nosotros en ese sentido planteamos hacer lo que es la gran transformación de la gestión pública, pero para que haya esa gran transformación pública tiene que haber transformación digital. Ahora, esta transformación digital, como te acabo de explicar, sirve tanto para el gobierno y para la población. Para la población, para facilitar los servicios públicos de calidad y para lo que es el gobierno, para hacer dos cosas, que sea eficaz y sobre todo transparente. La mejor vacuna, el antídoto contra la corrupción es la transparencia y la transparencia se consigue con la transformación digital o la digitalización. De tal manera que yo siempre digo, ¿no? Por ejemplo, tú a través del celular podrías ver cuánto gana un congresista, ha viajado, cuánto ha gastado el congresista, su rendición de cuentas. Entonces podemos transparentar y es más, hacemos un gobierno abierto de tal manera que hacemos que toda la población fiscalice, ya no solamente la Contraloría que lo hace mal, ya no solamente el Ministerio Público que lo hace mal, sino la propia población, que estemos una vigilancia ciudadana de manera permanente y constante. Y eso se gestiona, se fiscaliza a través de lo que es el celular, de la digitalización, fíjate que no solamente a lo que es una obra pública, sino también lo que es la actuación de un servidor público. Eso es lo que hay que hacer ahora. Bueno, esto que usted ha mencionado es algo que existe en otros países. Parece Correcto. increíble que en el Perú aún no se haya implementado. Además, aprovechando que en el Perú tenemos una cantidad enorme de personas con celulares, porque la informalidad, la proliferación de servicios que se contratan a través del WhatsApp o las llamadas, el gafitero, el pintor, el carpintero, además de los negocios que se hace entre los emprendedores, nos ha llevado a una red importante. Pero claro, habrá puntos donde aún no llega o es incipiente, ahí el Estado tiene un rol que cumplir. Pero quería también mencionar un poco cuáles sus antecedentes como funcionario público, como funcionario electo, para que las personas que nos ven entiendan que en el caso de Mesías Guevara no es un candidato que a ver si le liga, llega a la presidencia y se sienta para aprender. Usted ha sido presidente regional, se decía en esa época, No, no, ya era era gobernador, gobernador. porque usted a partir del 18, ¿no? Ya gobernador regional de Cajamarca, que es una región muy importante, que tiene un ingreso por canon importante, que tiene además un potencial maravilloso. Cajamarca, una tierra muy bonita, los que lo hemos podido visitar. Ha sido congresista, usted ha pertenecido a Acción Popular muchos años, luego se ha retirado y ahora está en el Partido Morado. Pero voy a que usted ha tenido una experiencia pública, ¿no? Le ha tocado no solamente fiscalizar y dar leyes, sino también le ha tocado gestionar Cajamarca.
cómo fue, qué logros tuvo en Cajamarca, porque mucho se dice, ¿no? Canon, dinero, y sin embargo la población sigue sin agua, sigue en pobreza. ¿Cuánto avanzaron con usted en Cajamarca? Sí, mira, muchas gracias por la pregunta. Fíjate que antes de eso quería precisarte, contarte de que yo en realidad en la gestión pública tengo solamente 9 años como congresista y como gobernador, porque antes yo más he estado en el mundo privado, en el mundo de la Ya, tecnología, es bueno precisar. y, y Dicen, también vive del Estado, vive de la no, mamadera pública. no, incluso también he sido profesor universitario, Sí, ¿no? En la claro. San Usted es Marcos, ingeniero el señor electrónico. electrónico, entonces he sido profesor en Ricardo Palma, en la San Marcos, Villarreal, sí, públicas y privadas. Entonces de ahí yo pasé recién a la gestión pública el 2011 cuando salí elegido congresista. Entonces de ahí vi todo ese conocimiento, lo llevé ahí a lo que es el Congresista por Cajamarca. Ajá, cogiendo con Pero Cajamarca. usted nació en Lambayeque. Sí, fíjate, te comento ¿Cómo, ahí. cómo hacía? A ver, cuéntame un Sí, te poquito. comento, fíjate que es importante que sepas, ¿no? Mira, yo soy Guevara Amasifuén, o sea que tengo por Guevara sangre cajamarquina y por Amasifuén sangre sanmartinense y loretana. Es un apellido bastante claro, Sí, Amasifuén. sí, sí, Es claro, muy, claro que muy, sí. muy, digamos, Del Oriente. muy popular el Ajá. apellido. Y Guevara también en la zona centro de Cajamarca. Ahora, mi madre y mi padre se conocen allá en Colasay, Jaén, donde es mi familia paterna. Y de ahí, entonces, mi madre era profesora, en ese entonces Jaén era montaña, montaña, selva, no lo que eso hoy soy. Entonces, y mi abuelo materno era policía allá en Chiclayo. Entonces, mi abuelo dijo, no, ¿sabes qué? Quiero que mi hija venga a dar a luz a Chiclayo. Ah, ok, ok. Ya, y en Chiclayo nací O sea, y mi madre... o nací en Jaén, antes del hospital que tienen ahora. nací en O Chic- nací en Chiclayo y nací en Chiclayo. Nací en Chiclayo, en el distrito de Eten, Ok. donde le quiero mucho a Eten también, porque es la tercera ciudad ecuarística del mundo, donde el Niño del Milagro. Y de ahí a los 40 días me llevaron a Colasay, donde crecí entre montañas, en ríos, un hermoso distrito. Y luego de ahí fuimos a vivir a Jaén, donde ahí estudié la primaria en la escuela Ajá. adventista Ah, de bueno, de ahí le Jaén. viene lo cajamarquino de toda Sí. la vida, pero habiendo Y nacido en luego Lambayeque. bajamos a Chiclayo Ajá. a estudiar la secundaria, donde estuve en el Politécnico Labarte y en el Colegio Militar Elías Aguirre. Y luego venimos a Lima a hacer la universidad. Entonces, y en realidad mi formación, digamos, básica y también de mi niñez, mi adolescencia, se da en 4 ciudades. Jaén, Chiclayo, Cajamarca y Lima. Entonces esas 4 ciudades son las que tengo el sello de estas ciudades, de las Ajá. tradiciones, todo. Por eso soy cajamarquino chiclayano a la vez Veo, veo, veo. y con sangre loretana, Ajá. ¿no? Y ha Sanmartinense. sido parlamentario por Cajamarca Sí, y luego gobernador regional. sí, porque Del 18 al al 22. 22, ¿no? Entonces, ahí yendo a tu pregunta, fíjate que nosotros ahí lo primero que te puedo decir es de que nosotros encontramos a una región muy convulsionada. Recuerdas que el Baibú, el proyecto Congal, Claro. donde hubo un gran Políticamente conflicto, muy agitada. muy agitada, donde incluso el gobierno nacional con el gobierno regional no podían ni mirarse. Es decir, salvo cuando entró PPK y luego a Gregorio Santos lo sacaron de la presidencia regional en ese entonces, así se llamaban, y asumió Porfirio Medina, y ahí algo que se restablecieron las relaciones con PPK. Pero luego Con el antes gobierno central, con el gobierno mejor. central. Ajá. Entonces, no había esa. Entonces, yo logré que en primer lugar haya esa relación. Y en segundo lugar, logré lo que es el tema de la pacificación de Cajamarca, porque el tema minero siempre ha sido conflictivo. Y eso ayudó en varias cosas. Ayudó a incrementar el flujo de inversiones a Cajamarca. Llevamos un montón de inversiones, pacificamos a la región, mejoramos el índice de competitividad de nuestra región. Nosotros lo encontramos en el puesto 24, 25 casi, y lo dejamos en el puesto 19. Y el índice de competitividad que el INCORE, que lo mide, ¿cómo se llama? El Instituto Peruano de Economía, que dirige Diego Macera. Entonces ahí ellos nos han hecho una rigurosa evaluación. Y luego fíjate que también establecimos diversas políticas regionales que han ayudado mucho. Por ejemplo, en la política educativa, nosotros creo que somos una de las pocas regiones que hemos establecido nuestro proyecto educativo regional al 2035. Luego hicimos una gran reforma en lo que es el tema de salud, de tal manera que invertimos, por ejemplo, en la elaboración de expedientes técnicos, concluimos algunos hospitales, algunos centros de salud que estaban muy pobres.
También gestionamos el tema relacionado con el presidente Vizcarra en ese entonces para que se financie y dimos inicio a la construcción del Hospital de Salud en la misma Cajamarca. Y luego en el tema de agricultura, fíjate que nosotros encontramos que solamente para toda la región había un monto de 20 millones de soles. Nosotros Ínfimo, ¿no? ínfimo y Insuficiente le dejamos como 150 millones de por el soles. potencial que Por el tiene potencial. Cajamarca, ¿no? Cajamarca es potencialmente agrícola. Y hubo un año que Cajamarca fue el número uno en crecer en agroexportaciones. ¿Por qué? Porque ahí nosotros formamos con la PCM, la Agencia Regional de Desarrollo. Y algo muy importante, también promovimos el turismo, creamos la marca Cajamarca, de tal manera, ¿por qué creamos la marca Cajamarca? Por tres Is. Lograr lo que es la entidad regional de Cajamarca, porque Cajamarca es muy dispersa, tú encuentras el norte, el centro y el sur, y luego la integración de Cajamarca, y luego nosotros buscamos la internacionalización de sus productos, lo cual el producto bandera a nivel agraria es el café, en la zona norte de Cajamarca, donde está Chota, Cutervo, Sí, Santa sí, Cruz, sí, uno pasa Saín y por ahí Cajamarca y huele a en café. auto y ve cómo están todos sobre la tela, en el piso está el Sí, café no, secado. y a veces cuando tú entras a Jaén o San En Ignacio de Jaén noche, también, ahí está el sale café. el olor a café, Sí, sí, sí. están tostando. Y Yo también, recuerdo dos temas vinculados a su gestión en Cajamarca y los voy a mencionar aquí porque creo que es importante. Uno, que al final de su gestión a usted lo saludaban, o sea, reconocían una labor positiva para Cajamarca, para su región, tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Y eso también es un indicativo de cómo una autoridad deja de lado un poco la agenda del partido para impulsar temas de la región, que creo que es lo que le ha faltado a muchas regiones, ¿no? Eso es positivo. Lo segundo que recuerdo es que casi no ha habido denuncias penales, que es algo también que aqueja a muchas autoridades. No sé si ahora usted todavía tiene por ahí que ir a fiscalía a declarar, pero recuerdo haber revisado incluso para esta entrevista y no he encontrado mayores temas, digamos, donde usted fíjate esté que nosotros acusado o sospechoso. privilegiamos mucho el diálogo. ¿Ya? Incluso nosotros nos tocó vivir el tema de la pandemia. Claro. La pandemia donde prácticamente nos neutralizó durante 2 años. Ujú. Entonces, durante esos 2 años no podíamos hacer inversiones, porque incluso las inversiones que hacías, tú tenías que cambiarla. ¿Por qué? Porque luego, si tú habías hecho un proyecto, un expediente con un costo unitario X, Ujú. ahí se le tenías que sumar el tema del COVID. Claro, que Entonces, generaba sobrecostos sobre para poder costos. llevar Y adelante. eso era un rollo, porque tienes que prácticamente hacer de nuevo el expediente en Sí, costos sí. y luego no Claro, eran, eran menos trabajadores que los inicialmente pauteados porque había un tema de aforo, ¿no? así es. Mayor protección de equipamiento para evitar los contagios. Todos estos temas, tenías que tener una unidad de salud, además si la obra era grande. O Y sea, todo claro, eso, y todo eso se hizo pues añadía. que era una gestión bastante difícil, ¿no? Pero sin embargo nosotros sacamos adelante. Ahora, el otro tema, fíjate que nosotros encontramos también que nosotros queríamos hacer obras por impuestos. Cuando nosotros llegamos, encontramos solamente 3 millones de soles para hacer obras por impuestos. Y el MEF saca su calculadora en el mes de junio, julio. Entonces nosotros dijimos, mira, con estos 3 millones hay que hacer algo, porque no teníamos plata, porque nosotros encontramos una región bastante endeudada. Ahí te explico por qué. Y entonces, ¿y qué resulta? Que cuando llegó junio, para aplicar ya esos 3 millones, la calculadora del MEF lo anuló, lo puso cero. Entonces, ahí qué hicimos, dijimos, hay que poner en azul las cuentas de la región de Cajamarca. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros, con todo el manejo interno, mejoramos el gasto fiscal y asimismo también pagamos deuda social a los servidores O públicos. sea, había que dejar la política a un lado, estacionarla en un punto, dedicarse al tema de gestión. Gestión y sobre todo con absoluto profesionalismo ¿Qué y es lo que ha transparencia. faltado y qué es lo que falta en el Estado? Y- Los ciudadanos se divorcian de la política y de sus autoridades porque no tienen servicios de salud, no tienen seguridad, no tienen escuela. Entonces es razonable que el ciudadano se sienta desamparado y se desilusione con sus autoridades políticas. Ahora quiero llevar un poco el diálogo hacia sus Ya, propuestas. pero a terminar rapidito, A ver, por favor. dígame, Entonces, claro. el tema está que nosotros encontramos con cero impuestos, horas por impuesto, y pagamos cerca de 400 millones de soles para lo que es deuda social, y luego ya, ¿qué te digo? Al final de nuestro periodo, dejamos en 120 y tantos millones de soles para hacer obras por impuestos. Y es ahí que ya ahora esta gestión ha encontrado una gestión no solamente con dinero, gestionamos el FONCOR también, para que ahorita O sea, la región puso orden en las finanzas de la región pues, de la región y y dejamos encauzó un plan de trabajo y de Y mejora. lo más importante que tú acabas de decir, nosotros hicimos una gestión con absoluta transparencia. Te comento una anécdota. Yo vine a Lima
como gobernador y me fui y le toqué las puertas al Contralor General de ese entonces. Le digo, Nelson, señor Contralor, Nelson Schack, quiero firmar con usted un convenio. Quiero firmar con usted un convenio para que me fiscalice estrictamente mi gestión. Entonces me dijo, ¿estás seguro? Sí, le digo. Pero ¿y si cae tu gente? No, le digo, la gente que yo voy a convocar son gente que le doy la confianza, pero se le retira la confianza si cae en actos de corrupción. Entonces se quedó sorprendido y firmamos. Y fuimos la primera región que hicimos el control concurrente. Claro, después lo han hecho ley. Claro. Lo han hecho ley. Entonces, en ese sentido es lo que por eso... Bueno, esa es la manera de anticipar, evitar y sobre que luego todo, vengan los fíjate problemas. que la mejor manera de respetar al pueblo que te eligió, al pueblo que te dio la confianza, es no tocando un sol. Eso es algo fundamental y por eso nosotros decimos con mucha claridad que ser honesto no es un eslogan. Hoy soy honesto, no, no es un eslogan, es una filosofía de vida, es una trayectoria de tu ejecutoria, de tu formación de tu casa, de la formación que te han dado en tus escuelas. Entonces eso es lo que, por eso me decías que no tengo ninguna denuncia y espero no tenerla. Incluso te comento algo, hasta ahora no me han puesto ninguna papeleta incluso. Bueno, está bien, es bueno saberlo, sobre todo en estos tiempos que corren. Hablemos un poco de su propuesta, después Dale. volvemos a hablar un poquito de Dale. Cajamarca. A mí me gusta mucho Cajamarca, mi familia es de Amazonas, pero y he Tenorio, visitado hay Amazonas. bastante tenorios, hay bastante Sí, tenorios. sí, seguramente, porque también Guevara, yo tengo un tío Guevara por el lado de mi mamá, porque es la zona, pues Cajamarca, Amazonas, es una zona del país muy bonita, con mucho potencial, pero que también se ha sentido por décadas muy abandonada, ¿no? Entonces hay que Tú lo acabas de abrir decir. los espacios para que se sientan integrados y tengan posibilidades. Fíjate lo que acaba de decir, como por ejemplo cuando se habla, mira, dice, no, que la pobreza de Cajamarca, Amazonas, que, oye, aguanta. La pobreza en primer lugar es un tema estructural del país. Y la pobreza responde, la política, por ejemplo, la pobreza monetaria, responde a las políticas públicas que no dan las regiones, sino la del gobierno nacional. A través del MIDIS, por ejemplo, el tema de Cualiguarma. A Cajamarca, a través del MIDIS, llegaba aproximadamente 420 millones de soles al año. A través de Cualiguarma, Pensión Ajá. 65, No a es través de poco. Juntos, es No es bastante. poco, claro. Pero sin embargo, Pedro, cuando yo me reunía con el MIDES, con la ministra y con los funcionarios territoriales, yo le decía, oye, pero la aguja no se mueve nada. Claro. ¿Dónde se está yendo? Claro, ¿dónde se está yendo? Entonces, por eso cuando dicen, oye, Cajamarca es pobre y las regiones a nivel nacional son pobres. Algunas son pobres, y otras son más informales. Cajamarca, por ejemplo, A veces están mal administradas. yo me atrevería a decir que Cajamarca, más que pobre, ¿sabes lo que es? Es informal. O sea que la gente no declara lo que tiene. Hay muchas cosas que hay que contar al respecto. Es decir, por ejemplo, el tema de pensión 65. Hay personas que tienen sus propiedades, pero no quieren declarar que lo tienen porque si le declaran aparecen en registro público si sale del CISFO. Y si sale del CISFO, ya no pueden recibir la pensión 65. Entonces, yo lo que les quiero decir es que la pobreza monetaria en el Perú se debe a que es un tema estructural más de las políticas nacionales que de las políticas regionales. Y en ese sentido, nosotros sí planteamos hacer, por ejemplo, el tema del programa Juntos. Oye, el programa Juntos tiene que ser temporal. La otra es un amigo de Cajamarca, me hacía notar lo siguiente, que una autoridad edilicia había puesto con mucho orgullo, mira, Cajamarca es la región que tiene mayor cantidad de beneficiarios en el programa Juntos. Entonces mi amigo me hizo notar, oye, ese pata está loco, eso es una vergüenza. En lugar de decir Cajamarca tiene la menor cantidad de personas Claro, en Juntos pensión es 65, pobreza extrema, es pobreza abandono, extrema. claro. Entonces, sin embargo, él lo ponía con mucho orgullo. Entonces yo siempre digo que hay gente que quiere sembrar pobreza para cosechar Claro, mendigos. y la informalidad no se va a disminuir por decreto, sino No. en la medida que el Estado proponga un paquete de beneficios para que el informal considere y entienda que le conviene estar en la formalidad. Ese chip lo venimos discutiendo de los años 89 y 90 y hasta ahora no se ha logrado instalar. Pero quiero preguntarle de algo que me parece interesante y entrando a su plan de gobierno, ¿no? Usted habla en su plan de gobierno, su partido, de integración financiera y acceso al crédito. Y uno cuando escucha esas cosas por parte de un gobierno dice, ¿cómo? ¿Generando incentivos, abriendo la cancha o por decreto? Señor Banco A, B, C, preste, generando límites a las tasas de interés, que puede sonar positivo, pero al final acorta el espacio para el crédito. Lo Mira, hemos visto antes. nosotros somos un partido y yo también como militante y en este caso como candidato. Fíjate que nosotros somos creyentes de la competencia. De la libre competencia. De libre competencia. Tenemos que incrementar la libre competencia. En este momento solamente hay 4 grandes grupos financieros Sí, es que verdad. dirigen toda la economía. Entonces, ¿cuál es la solución?
Nosotros hay una ley ya que está hecha, nosotros queremos impulsar lo que es la banca digital, Ajá. de tal manera que esa banca digital va a expandirse y no te va a pedir tantos requisitos para que no te va a cobrar tanta tasa de interés, porque Ujú. ellos ya no tendrían pagos administrativos fijos Así como el es. tema de oficinas, temas de Ujú. gente, Que entonces son los todo, costos que justifican las tasas que nos entre cobran. comillas, ¿no es Claro. cierto? Porque sus ganancias son muy extremas. Ujú. Los bancos este año o muy orgullosos han dicho, no sé si recuerdo que son 10.000 o 15.000 millones de soles de ganancia que han tenido. 5.000, pero igual es un montón. No, por eso un montón. No, creo Claro. que hay que verificar, creo que son 10.000, pero, Ajá. pero es un No, montón. han tenido un beneficio importante el año Altísimo. Entonces, y 25, ahí sí, sin nosotros duda. proponemos lo que es la banca digital. Y hay algo que te hablaba hace un momento, por ejemplo, que esa persona que tenía que ir a pagar 10 soles y para pagar 10 soles tiene que No, es pagar 100 soles, absurdo. eso se llama Claro. fintech. Y Ujú. esos fintechs también desarrollarlo, de tal manera que eso significa la inclusión financiera digital. Ujú. Y por otro lado, la billetera digitales hay que seguirlo Claro, pero promoviendo. a lo que voy es que el Ministerio de Economía se transforma en un ente que va a regular la economía, que va a intervenir en la economía o va a abrir a esta libre No, no. competencia que usted Y dice. ahí fíjate que nosotros ya tenemos ahí lo que es la superintendencia de banca y seguro, ya lo tenemos. O sea que la superintendencia tiene que cumplir su rol Ok. de regulador del mercado Ujú. financiero y por supuesto tienes a otro gran sector que es el que te dije la política monetaria, que es el Ujú. Banco Central de Reserva Ujú. y por supuesto el gran rector también del todo el sector que es el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces Ujú. son tres áreas y otro que también es Indicopi, que también te ayuda a lo que es Ah, el la tema de defensa del competencia. consumidor. Así es. Entonces nosotros planteamos ahí desarrollar ese ecosistema de Ujú. tal manera que nos permita acceder a un crédito barato. Fíjate que, y otra cosa, es importante que nosotros también promovamos el cumplimiento de las leyes. La ley de la banca digital ya está, pero falta el reglamento y la ley de fintech, por ejemplo, hay que decir a la Asociación de la Banca y Seguro, ASBAN, dice, oye, ya pues, ustedes también pongan de su parte. Seamos socios, Seamos socios, impulsemos impulsemos, porque el uso de estas el crédito herramientas. es el gran dinamizador de las MIPES y el Perú Ujú. es MIPE. No puede ser posible que Ujú. ahora hayan personas del MIPE que tienen que recurrir a lo que es gota y gota. Y lo más duro, mi querido Pedro, cuando un MIPE o un emprendedor va a tocarle la puerta a un sistema financiero, que resulta que le dicen, ¿sabe qué? Tú no existes para mí, dame tu historial crediticio. Y como no tienes historial crediticio, simplemente no te doy el préstamo y te abandona. Entonces ese pobre MIPE, ¿a dónde se va? A un agiotista, a un usurero y lo peor, lo más grave, a un gota a gota, que al final termina extorsionándolo. Vamos a hablar del tema de seguridad ciudadana, que es un tema muy importante de la campaña, pero también quiero seguir preguntándole por temas económicos, del bolsillo de los peruanos, de qué manera sus propuestas podrían afectar la economía o por el contrario ser una oportunidad de desarrollo. Habla también de la transformación productiva y competitiva de la economía. Esto suena, digamos, como un título, ¿no? Pero ¿cómo se aterriza? ¿Cómo el Estado contribuye a que haya una transformación productiva y competitiva? ¿No es que los agentes económicos se bastan por sí mismos para ellos? Fíjate que lo que pasa es que en estos momentos la Constitución Ujú. habla con mucha claridad, donde dice que somos una economía social de mercado. Entonces, en ese sentido, el Estado no está haciendo su labor a través de los entes reguladores, como el que te acabo de decir, OCITEL, el tema de Sutran mismo, que ahora estamos ahí, el caso de Indecopi y la propia SBS y otras, que no están su salud, no tienen su trabajo. Entonces, a esto tenemos que fortalecerlo, con el ánimo precisamente de garantizar que el mercado trabaje de manera correcta, pero con un Estado fuerte. Ojo, cuando yo hablo de Estado fuerte, no significa un Estado grande ni un Estado estatista. Un Estado fuerte significa que haga cumplir las normas, que haga cumplir la ley. Hablando de economía, nosotros ponemos en el plan de gobierno también que nosotros proponemos que se cumpla la ley, que el 40% de las compras públicas sea realizada para las MIPES. Ya. Eso ya está la ley, Sí, claro. pero no se cumple. Ley de promoción de la Y, actividad privada, y- pequeñas y medianas y no empresas. se cumple. Entonces, Está en un papel da un bonito. papel bonito. La otra vez me reuní con los amigos de Gamarra. Ellos han hecho un estudio muy interesante. Me dice, mira, Mesías, si se cumpliera que el 40% de las compras públicas sean a las MIPES, se movería 15.000 millones de soles, lo cual significaría generación de empleo de 1 millón de peruanos. Entonces, mira, y eso es lo que significa ahí la MIPES. ¿Y la MIPES quién están? Están los agricultores, la agricultura familiar. Están lo que son los piscicultores, están los apicultores, están los artesanos. Es decir, moveríamos la economía generando 1 millón de empleos.
a través solamente de la compra del Estado a la MIPES. Ahora tú me dirás, Mesías, sí, pero hay que ser riguroso en cuanto a la calidad. Claro, hay que ser riguroso, pero para eso está el gobierno que tiene que apoyar. La agricultura familiar, que mueve a cerca de 2.6 millones de familias, está abandonada. No tienen acceso al crédito, no tienen asistencia Claro. técnica, no tienen lo que es capacitación y no tienen el tema relacionado de la búsqueda de mercados, No, no tienen el concepto de y seguir planificación. muy lejos. El señor Pedro Castillo, cuando estuvo en la presidencia, hablaba de la segunda reforma agraria. La segunda reforma agraria, que consistía en la compra de fertilizantes. Nunca pudo comprar los fertilizantes. 4 concursos públicos organizados por el Ministerio de Agricultura que se caían porque estaban mal diseñados o sospecha de corrupción. Nunca pudo comprar abono. O sea, su denominada segunda reforma agraria terminó siendo una burla para muchos agricultores, que, como usted ha mencionado. Sin embargo, ellos pensarán que es la maldad del Estado incapaz o de los grandes poderes de Lima que evitaron esto, cuando era un tema estrictamente burocrático. A eso iba, por eso es O sea, el urgente Estado tiene un rol, sin duda. que el Estado hay que transformarlo. Necesita funcionarios Eso, es funcionario. preparados que Un conozcan esos funcionario temas. para nuestro partido y de manera para mi persona tiene que 3 características: capacidad profesional, sensibilidad social y solvencia moral. Porque los 3 la tiene que tener. Porque puede ser un personaje de muy brillante académicamente, pero si no tiene sensibilidad social y si no tiene solvencia moral, de nada sirve. Entonces, fíjate que en esa compra del Estado también nosotros planteamos aplicar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay proveedores del Estado que no deberían ser proveedores del Estado. Porque en primer lugar no han cumplido con sus obras, han ganado presentando cartas de fianzas falsas, han llevado al arbitraje al Estado de manera irregular, han presentado a ingenieros en su currículo profesionales que luego simplemente cuando ya han ganado el concurso eran solamente a pantalla. Y lo más importante es que no han cumplido con las obras viene del término de referencia. Entonces, con la inteligencia artificial, tú puedes detectar si es que el término de referencia está orientado y puede ver el patrón incluso de todos los ganadores de los concursos, cuántas veces han ganado. Y podría ver el relacionamiento entre los que ganan con el comité de selección y luego con el comité de adjudicación y selección. Y luego también puedes ver tú el tema de la rendición de cuentas, es decir, transparencia. Y nosotros desde afuera podríamos verificar todo eso. Por eso, vuelvo a decir, que la transparencia es el antídoto contra la corrupción. Y se consigue con temas como inteligencia artificial, blockchain también. Entonces hay muchos temas que hay que aplicar. Por eso nosotros, no es que seamos apasionados por el tema digital, sino que es la solución para sacar adelante nuestro país. Pero yo repito, ¿no? En el mundo ya se están utilizando este tipo de herramientas. O sea, no estamos inventando la pólvora. No. Lo que pasa es que en el Perú no se hace, increíblemente. En el Perú sí se hace, pero de manera aislada. De manera aislada. Por ejemplo, nosotros cuando yo entré como gobernador de Cajamarca, desde el primer día que entré, me puse en contacto con la Secretaría de Gobierno Digital de la PCM. Le dije, ingeniero, señora, directora, secretaria, por favor necesito implementar el cero papel y la firma digital aquí en mi gobierno regional. Menos burocracia, menos papeleo. Se hizo. Al comienzo, fíjate que la gentita un poco que dijeron recién al cambio, pero luego yo tengo que felicitar a todos los trabajadores de la sede central de Cajamarca porque lo interiorizaron y es más, la misma gente de Cajamarca, de ese entonces que yo lideraba, desarrollaron la propia plataforma y la han puesto a disposición de todo el Perú. Igual en salud, por ejemplo, la doctora Diana Bolívar, que ahora la han llevado a Chachapoyas para que dirija el hospital, con ella hicimos que la telesalud, la historia clínica electrónica ya se dé en Cajamarca. Por lo tanto, sí se da. ¿Y Sí qué es lo que puede, falta? como dice un viejo eslogan futbolístico. No, o sea, sí se puede, pero ¿sabes qué? Además de eso, sí se puede. ¿Qué es lo que falta? Falta el liderazgo digital. O sea que el que tiene que liderar todos estos temas que estamos conversando no es el ministro, es el presidente de la República. Y tiene que saber estas Tiene que cosas. saberlo, es más, tiene que yo, pues, por eso hablo yo. Pero cuidado, hemos tenido un presidente Gerí que estaba muy digital, No, ponía like no. a todas las chicas que No, pero aparecían en él su- estaba en otra cosa, ¿no? Tiene que haber un shock digital. Fíjate que, mira, Ok. hay dos, rapidito, hay dos secretarías, direcciones, instituciones en el Perú que tienen que trabajar en este tema. Uno es la Secretaría de Gobierno Digital, que es la PCM, donde se hacen los contenidos, sabe, la ciberseguridad, el tema del cero papel, el tema de la firma digital, y el otro es la conectividad, que es Pronatel. Ambas instituciones están siendo saboteadas. Ya no voy a utilizar el término de inestabilidad política, saboteadas.
¿Sabes cuántos directores ha tenido hasta hoy el Pronatel? Cerca de 12 en los 5 años que se va a cumplir. Wow. Y son ellos los Es el Ministerio del responsables, Interior. claro, y son ellos los responsables de llevar la conectividad a todos los rincones del Perú, con la fibra óptica que yo también impulsé cuando fui congresista. Y en el caso acá también, cambian cada vez que cambia un premier, cambian al secretario de Gobierno Digital. Y otra cosa, en la Secretaría de Gobierno Digital está el tema de la responsabilidad de la ciberseguridad juntamente con Interior y juntamente con el Ministerio de Defensa. Por eso ahorita nos pueden hackear desde cualquier parte del mundo y somos una ventana abierta. Y Esos son eso temas, no hace, es parte de la seguridad son ciudadana. temas urgentes, además, que el Estado no está atendiendo porque las autoridades o no conocen de estos temas o no les interesa, porque en medio de la demora y el caos se abre el espacio para la Hay una corrupción. mezcla mortal, la ignorancia y lo que es el tema de lo que es que no les interese. No lo conocen y no les interesa. Candidato Mesías Guevara, en su plan de gobierno usted, vamos a hablar tema de inseguridad, tema de seguridad ciudadana es muy importante, usted lo ha notado, hay exmilitares candidatos, ¿no? Que tienen sus propuestas, hay abogados, hay personas que han estado vinculadas al mundo del derecho penal que consideran que tienen soluciones para atender la lucha contra la delincuencia. ¿Cuál es el punto medular del Partido Morado? Mira, nosotros consideramos en primer lugar que el enemigo público número uno en temas de seguridad ciudadana son los sicarios y son los extorsionadores. A ellos tenemos que combatir de manera inmediata y para eso nosotros consideramos que tenemos que formar un equipo de élite, que donde haya un equipo de élite, donde haya incluso nosotros no tenemos ningún temor de traer una misión extranjera para que nos ayude a formar hasta la estrategia, las acciones y combinarlo con policías honestos, que sí los hay. Entonces, este equipo de élite con misión internacional, que esté también junto con ellos ad hoc una fiscalía anti-extorsionadores y anti-sicariatos y un poder judicial también anti-sicariatos y anti-extorsionadores, de tal manera que sea rapidísimo. La policía los captura, el fiscal los denuncia y la CA los sentencia. Y a todo este tema también utilizar lo que es el tema de la tecnología digital. Por eso planteamos orden, tecnología digital y eficacia para luchar. Pero asimismo también nosotros somos conscientes que el tema de estos delincuentes no solamente son nacionales, sino son transnacionales. Y ahí tenemos que hacer uso de lo Esos que son se... los más peligrosos, Lo más además, los más peligroso, violentos. el Tren de Aragua, el Walmart, que está allá, los choneros, los lobos, que están dominando prácticamente el norte, y la selva ya están los brasileros, esas bandas criminales, que desde las cárceles de esos países incluso son los que mandan sus fechorías. Por lo tanto, todos esos temas tenemos que hacer un intercambio con la Comunidad Andina de Naciones, con la Interpol, con el FBI. Nosotros aspiramos, por ejemplo, lo ideal sería tener una policía también fortalecida, muy parecida a la de Singapur, donde la Singapur, su policía es altamente especializada. ¿Y por qué hay que especializar a nuestra policía? Para devolverle la confianza y la credibilidad de la población. En estos momentos, lamentablemente hay que decirlo, la policía está muy desacreditada, la gente no confía en la policía. No sé si a ti te ha pasado algo, yo te voy a algo. A mí hace 2 años se metieron a mi casa en Lima, se llevaron todo, ¿qué ¿Le pensarían? hicieron la mudanza? Hicieron una mudanza, pero lo curioso es que fíjate que ¿En qué distrito vive? en Vivía. Surco, en Lima está Hasta Surco. ahora vive ahí. Sí, de hace 26 años que Ok. compré mi casa por ahí. Y- Y algo también que quería acotar. Y le que hicieron la mudanza a su casa. O sea, se hicieron llevaron todo. Se llevaron todo. E ¿Qué fue? incluso- ¿Un domingo, un sábado, una No, fiesta? era un día normal. Entonces, Día de incluso semana. unos vecinos nos dieron el video, vieron el carro, se lo pasamos a la policía. Incluso yo a ese entonces se lo pasé al ministro del Interior. Le digo, oiga, señores, acá tienen ustedes para rastrear este carro, ven la cara, y lo puede Se identificar. veía el rostro, todo. Todo, se vieron cómo ingresaron y nunca hicieron nada. Imagínate que eso es lo que pasamos los peruanos todo el día. Y otra vez, incluso yo puse la denuncia a través de la digital al Ministerio de la Policía Nacional y esta página no existe. Entonces no hay voluntad, mi Claro. querido Pedro. O sea, usted hizo la del ciudadano que cumple la norma, le dicen vaya denuncia aquí, fue, denunció, no le hicieron caso, No me y hicieron cuando caso. lo quiso hacer digitalmente, la página no existía. E incluso el ministro, como era un conocido, lo derivó a un coronel. Me dijo, ¿cuánto es el monto que le han robado? X. Ah, mire, sí, muy poquito. No llega a la cuantía. No llega, o sea que según ellos... Nos reímos ahora porque en realidad, Eh, ¿para qué hacernos mala sangre? Pero esto lo vemos nosotros a diario en el noticiero matinal. Víctimas de extorsión que se quejan, dicen, he ido ya a hacer la denuncia
Y en un caso era, hice la denuncia porque me amenazan y saliendo de la comisaría me llamó el extorsionador. ¿Qué haces en la comisaría? Ahora vas a pagar más. Es decir, ya le habían avisado, al parecer desde adentro, que se había ido a denunciar. Y en otro caso, iba una vez, 2 veces, 3 veces, ni siquiera le tomaban los apuntes, ¿no? Escuchaban, ya, bueno, no, eso no es cuantía, no. Vamos a perder tiempo. Y otro ejemplo. O sea, le pasa a todos los ciudadanos. Por ejemplo, a ti te hackean tu WhatsApp y te cogen de carnada. Te dicen, ¿sabes qué? Mandan mensajes como Pedro Tenorio a todos tus contactos. ¿Qué pasa? A muchos amigos les ha pasado. Que piden plata, ofrecen dólares. Pero ofrecen dólares. Ajá. Dice, el dólar está y te vendo dólares a 3 soles. Entonces todo el mundo dice, oye, Pedro, entonces te escriben. Y el otro así, te lo pueden dar en la cuenta. Entonces tú ves, te vas ya tú fuiste de phishing, te pescaron, fuiste carnada, pero sin embargo luego eso que resulta, se va y tú sabes que esa plata a qué banco la han depositado. Y la policía, tú te vas a decir, oye, a esa cuenta lo han depositado. Y la policía dice, no, no puedo entrar ahí. ¿Por qué? Porque existe la protección de datos. Entonces, lo mínimo que debe ser el banco, oye, esa cuenta congelarla de manera inmediata, sin revelar lo que es el tema de identidad del dueño de esa cuenta. Porque incluso el dueño de esa cuenta pudo haber sido suplantado. Sí, también. O, como muchas veces ocurre, les ofrecen una cantidad X haciéndoles creer que es mi primo me va a mandar, yo te doy 20 soles y al final no es que le va a mandar el primo. Y a veces uno llega a la suspicacia tan grande que uno puede decir, ¿por qué el banco no lo hace? Ya, dice la ley, pero sin embargo el banco lo puede hacer. Entonces uno dice, oye, ¿no está el banco metido también en esa vaina? Entonces, ¿hasta dónde uno puede ir con tanta suspicacia? Pero por eso ahí se requiere un Estado fuerte para exigir el cumplimiento de la norma. Correcto. Porque además el ciudadano está en primer lugar. En su plan de gobierno usted dice que entre los años 2020 a 2024 el Congreso ha aprobado 25 leyes que favorecen al delito. ¿Qué van a hacer con estas leyes? Nosotros lo que hemos bien claro con nuestra bancada, que estamos también participando, tanto el Senado como diputados, hemos quedado de que lo primero que vamos a hacer nosotros es plantear la derogatoria de estas leyes. Algunos llaman las leyes pro crimen y otras más. Claro, correcto. Hay muchos dicen, no, mira, hay leyes que no son pro crimen, pero sí son pro crimen. ¿Por qué? Porque al final, por ejemplo, la 32.108, tú no puedes caracterizar a los sicarios y a los extorsionadores como una organización criminal. Antes, para que te declaran a ti como organización criminal, solamente eran 3. Era, por ejemplo, un funcionario público, el funcionario público, el miembro del comité de selección y el proveedor. Ya, con esos 3 ya era organización criminal y eso lo han cambiado. Entonces, y eso tiene que volver. Y el otro tema es la ruta del dinero. El otro tema es el tema de colaboración eficaz. Y el otro tema es el protocolo de allanamientos. Entonces, hay muchas leyes que tienen que cambiarse. Y fíjate que desde que se eliminaron esas leyes, el sicariato se incrementó, incluso con Gerí, en su periodo, según, espero no equivocarme para que no me chequee la plana, son 700 personas que han muerto por temas el caso de asesinato por sicarios. Por lo menos, sí, hasta el momento. Sí, entonces, es un número muy elevado. Es increíble. Entonces, mira, ¿y quién es eso? El Congreso, por más que el Congreso diga que no. Bueno, ahí es una tarea para la cual también se va a requerir presencia parlamentaria, ¿no? Entonces, complicado también en este contexto lograr una representación parlamentaria que pueda apoyar un eventual gobierno suyo. Ahí lo que nosotros, en nuestra campaña de proselitista que venimos haciendo, estamos diciéndole al pueblo peruano que no solamente se debe votar por el presidente, sino por los senadores y diputados, pero asimismo también diciéndoles, oye, ya es tiempo pues que no votes por tus verdugos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedes votar por tus verdugos cuando aprobaron la ley para el tema de las AFPs, donde de 130, solamente 35 congresistas, fundamentalmente de Fujimorismo y de Renovación Popular, aprobaron esa ley? No puede ser posible. No puede ser posible que tú apoyes para aquellos que han destrozado la calidad educativa como la SUNEDO, la certificación, aquellos que ahora básicamente te están estafando. No puede ser posible que tú votes por aquellos que han roto el equilibrio de poderes. Entonces, por eso nosotros decimos, por estos no, fundamentalmente por los que están en el Congreso. O sea, por los que están en este Congreso ahora, no deberían votar. No deberían votar, porque fíjate que es como que el verdugo te pida el voto. Y eso es lo que está ocurriendo. El verdugo, el que ha saboteado el desarrollo del Perú, están que piden voto, y ojo, y con muchos recursos. Hay que decirlo con todas sus letras. Bueno, aquí quiero hacerle llegar otra pregunta de aquellos que pueden pensar que usted va a ser el verdugo de la administración pública, porque en su plan de gobierno
plantea reducir ministerios de 19 a 12 ministerios. ¿Van a despedir mucha gente? No, no vamos a despedir. Al contrario, ¿Cómo es ese esquema de a, pasar de 18, 19 a 12 ministerios? vamos a optimizar. ¿Y por qué? Porque fíjate que el tema del ahorro, más que en el personal laboral, lo cual es en primer lugar en esa fusión que nosotros planteamos es hacer una reconversión laboral, capacitarles, darle la oportunidad de que incluso ganen mejores salarios y en función de su productividad, porque hoy fíjate que ahí encuentras a trabajadores que ganan, yo he encontrado en Cajamarca que ganaban 1.000 soles, 800 soles, incluso muchos que están en juicios porque habían sido despedidos y luego los han retornado pero con un salario congelado. Entonces, eso hay que poner orden. Por eso nosotros hablamos de, por ejemplo, de las grandes funcionarios, porque eso no puede estar repetido. Entonces, ahí fíjate que según los indicadores del BID, se ahorra más o menos entre 5 a 10%. Nosotros estamos siendo conservadores, estamos diciendo que somos un 5%. Y, por ejemplo, el caso de que nosotros planteamos el Ministerio de la Cultura y el Conocimiento, donde planteamos que se fusione el Ministerio de Cultura con el Ministerio con CONCITEC, de tal manera que eso nos permita a nosotros tener el acervo de los acervos ancestrales que ahora se está perdiendo, en el caso de biotecnología, en el caso de la parte vial, arquitectónica, hay muchos saberes andinos ancestrales que se están perdiendo. Y por otro lado dejamos otro ministerio productivo, donde queremos ahí, por ejemplo, que se produce, que esté el Ministerio del Empleo, y otra fusión que planteamos que esté interior con justicia, de tal manera que no pueden estar separados ambos. Ya, o sea, integrar el Ministerio del Interior con el Ministerio Claro, de para que Justicia. sea más eficaz. Que es el unir trabajo. también policía, INPE Fíjate que y incluso la posición del Estado en cuanto a la promoción de de la un seguridad. aparato de justicia más adecuado, que no lo Claro. tenemos. Entonces, por otro lado, por ejemplo, ¿qué planteamos nosotros también? Que seguimos trabajando en ello. Por ejemplo, hacer complejos. Y un complejo, por ejemplo, mira, en complejos, por ejemplo, en estos momentos del norte, que hacer un complejo donde en el primer piso esté la policía, esté la comisaría. Segundo piso, que esté la fiscalía. Tercer piso, que esté el Poder Judicial. Y el cuarto piso, que esté el Laboratorio de Criminalística. Es decir, un complejo de verdad, donde estén todos juntos. Y no que ahora, por ejemplo, el policía se va a la fiscalía a otro lugar, de ahí se va al Poder Judicial y al final los casos de flagrancia, por ejemplo, no se cumplan. No se sancionen. Eso nosotros queremos hacer a nivel nacional. Por lo menos en Lima correspondería al mínimo hacer 4. Ahora, es importante saber si esto va a ser una fusión, por tanto no va a ser entrar con machete No, a descabezar ministerios, pero ¿esto qué va a significar? Ahorro y qué más. Ahorro y eficiencia y eficacia. Ahorro, hacer que los trabajadores hay que reivindicar sus derechos de ellos, tanto desde el punto de vista laboral y también lo que es salarial, capacitándolos, dándoles mejores condiciones de trabajo, no como ahora. Bueno, y están darle abandonados. respuesta más rápida también al ciudadano, ¿no? En sus A trámites. eso es lo que se quiere. O sea que lo que se quiere hacer es un Estado presente para que responda, mejore la calidad de servicios públicos. Por eso te decía que la transformación digital se ve en dos planos. Uno en lo que es la calidad de servicio público y el otro en la calidad del manejo del Estado. Un tema que ha sonado mucho en estos días es salud, que desde nuestra perspectiva como sistema ha fracasado porque no llega realmente al asegurado como tendría que llegar. ¿Qué harían ustedes para que esto sea diferente? El salud necesita ser, fíjate, en el primer lugar, el salud no maneja el área de primaria de servicio. O sea que ellos solamente se concentran en las ciudades, en las provincias, pero sin embargo la gran mayoría de jubilados, de mayores, ancianos, están en salud. Incluso Padomi, que te acuerdas que existía Padomi, ahora entiendo que está totalmente debilitado. Mejorar su gestión a nivel lo que significa lo que es la parte de medicamentos, fortalecimiento de la parte biotécnica, biotecnología, pero sin embargo lo más interesante es hacer fortalecimiento de lo que es el área de primaria de servicio. Y ahí hay que hacer un cambio prestacional con MINSA, porque MINSA sí tiene. MINSA tiene cerca de 8.700 establecimientos de salud 1-1, los cuales están en todo el territorio. Ahí estamos hablando de las postas. Las postas 1-1, entonces ahí... Se llama antes la asistencia pública. Y ahí, por ejemplo, tenía que haber un convenio entre salud. Y el otro, igual pasa, fíjate, hay 25 sistemas en estos momentos que hay en el Perú que están totalmente aislados. Hay que uniformizarlo. Están las CPS, por ejemplo, tú y yo somos asegurados, tengo la seguridad, y no vamos al Seguro Social. Si tenemos ¿por qué? Porque la cita te dan incluso después que has fallecido. Los que tenemos la suerte de tener un seguro privado, o puedes pagar fundamentalmente nos atendemos en el seguro privado,
pero la gran cantidad, millones de asegurados, tendrían que ser la prioridad y no lo son. Yo a veces escucho a candidatos decir, hay que hacer 10 hospitales, hay que traer más médicos. Es verdad que faltan médicos, faltan enfermeras, pero no pasa por un tema de hospitales, porque si los asegurados no tienen cita, no les dan cita, o sea, así tuviéramos los hospitales, no, nadie les da la cita para que los atiendan, ¿no es verdad? Y tampoco están los médicos, si es que no les dan la cita. Entonces, tenemos que empezar por lo más importante, que es una gestión moderna. Una gestión moderna, una gestión transparente, que sea eficaz y que responda a los intereses de la población, de los beneficios, darle el servicio que tenga un... Por ejemplo, fíjate que hay denuncias casi todos los días que el medicamento X para el SIDA se acabó, que el medicamento X para lo que es la parte de autismo se acabó. Entonces, eso no puede ser. No, los tomógrafos. Los tomógrafos están malogrados. Es increíble. Y todos Uno sale y al frente están los consultorios particulares que realizan la y un tomografía. TAC, como se llama, te cuesta carísimo. Claro. No baja de 700 soles. Por eso en el Perú en este momento enfermarse es prohibitivo. Eso nos lleva, el candidato Mesías Guevara, a preguntarnos, ¿por qué la clase política está mirando a otro lado? Y de ahí la expresión de José Gerí. José Gerí es expresión de esta clase política. Lo que pasa es que la clase política que hoy está gobernando desde el Congreso están más mirando sus intereses personales. Ellos responden a su interés personal y ese interés personal le lleva a concentrarse en favorecer las economías criminales y las economías mercantilistas. Por ejemplo, en este momento un congresista debería estar fiscalizando el tema relacionado con lo que es el tema de los precios de los medicamentos, el tema de la salud, el tema de los colegios. Fíjate que si tú ves, en el Perú estudiar es carísimo. Tú debes tener hijos en la secundaria o en la universidad también. Mi hija ya terminó la universidad, acaba de terminar la universidad, pero efectivamente ha sido caro, ha sido oneroso. Mira, no voy a decir que universidades, pero yo un momento que, gracias a mi vida que es ordenada, que yo he podido ahorrar, fíjate que hubo un momento que todo mi salario, la gran porcentaje de mi salario como gobernador, que era 10.000 soles líquido, porque son 14.000, pero quitando los impuestos es 10.000 soles, todo ese salario, el 90% se iba en educación de mis hijas. Tengo 3 hijas. Las 2 se acabaron y me queda una. Okay. Pero ahí se iba esos son todo. los precios, más o menos. Entonces uno dice, ¿y por qué? Claro, la calidad de estas universidades son buenas, pero ¿y el resto? Claro. Al final somos una élite de que así simplemente no es justo. La universidad pública en el Perú debe ser de calidad. Sin duda hay buenas universidades como San Marcos, la UNI, la Agraria, por citar 3, pero que deberían estar mucho mejor de lo que están. Sí, mucho mejor. Mucho mejor. Debería estar mucho mejor la calidad, y ahí está la SUNEDU. Y la SUNEDU, lamentablemente, estas economías mercantilistas que están gobernando desde el Congreso han petardeado la SUNEDU con el pretexto que son caviares. Olvídate del caviar. Olvídate de si eres izquierdista, si eres comunista, la educación no tiene por qué tener ideología, más aún cuando es el futuro de los jóvenes. Por lo tanto, nosotros sí vamos a apostar por una certificación extrema de la calidad de la educación pública y sobre todo que sea gratuita en todas sus dimensiones. Fíjate que en estos momentos, hablando de salud, hay el 90 y tanto % de peruanos, por no decir 100%, estamos en el SIS, los que no estamos en el Seguro Social. Pero hay una cifra que alguien me ha dado, que de 100 que estamos en el SIS o que están en el SIS, solamente se atienden 4. ¿Por qué? Porque un paciente que es SIS se va y le piden que gaste todo. Le dice, oye, gasta en la atención médica, gasta en lo que es el tema de lo que es la parte del laboratorio clínico, si hay una radiografía, si hay un TAC, que al final, por eso no se van a atenderse con el SIS muchos tampoco. Bueno, sin duda hay mucho por hacer y las prioridades de los candidatos tienen que empatar también me refiero a las prioridades de su discurso, tienen que empatar también con lo que la gente está esperando, ¿no? Es decir, propuestas o soluciones a sus problemas más cercanos. Antes de ir al espejo, porque acá tenemos una dinámica en la cual vamos al espejo para las preguntas finales, quería preguntarle acerca de la creación del Sistema Nacional de Formación para la Empleabilidad, que es otra propuesta de su plan de gobierno, porque está orientado a formar en la empleabilidad a jóvenes que en este momento divagan muchas veces entre la informalidad o el desempleo. ¿Cuál es la idea de este concepto? ¿Qué es lo que en concreto están planteando? Porque así explicado suena bonito, sí, pero no termina de aterrizar. No, nosotros somos conscientes de que hay que devolverle esperanza a los jóvenes, porque según Aspiren, cerca del 64% quieren irse del Perú.
Espero que tu hija o hijo que acabe de terminar la universidad Sí. no No, dice, él quiere seguir trabajando acá. espero que no te diga papá, ya me voy. Bueno, pero ¿qué podemos hacer, Por no? eso, pero ¿por qué? Por Porque lo que sé, no, va a seguir trabajando entonces acá. Le hay interesa que trabajar acá. lograr que aquí cumplan sus sueños. Ujú. Y además de ellos, hay un sector que está muy olvidado, que son los famosos ninis. Y fíjate que ni estudian ni trabajan. Entonces ahí nosotros planteamos hacer todo un esquema para darles un oficio en el corto plazo. Y para esto hay todo un sistema. Por ejemplo, están los CEPROS, donde los CEPROS que son para empleo temporales, que estuvo en 4 o 5 meses, les puede dar una formación para que se gane la vida. Y por otro lado también están los institutos superiores tecnológicos, que también hay que darles que se gane Que la están vida. muy abandonados en Muy el Perú. abandonados también. Entonces, ahí eso es lo que nosotros planteamos. Y, por supuesto, fíjate que a los jóvenes que están en las universidades hay que darles facilidades a través de la empresa pública y empresa privada que puedan hacer sus prácticas preprofesionales y profesionales. Algo muy importante que nosotros sí lo hicimos en su momento. Por ejemplo, destinamos un monto X para previo concurso, ingresen a hacer sus prácticas preprofesionales y profesionales. Eso es lo que nosotros planteamos para que los jóvenes, luego cuando ya terminen su carrera y postulen a un trabajo, digan, oye, ¿tienes experiencia? Bueno, sí lo tengo, acá tengo mi Es certificado. un ¿No? punto de partida, pero hoy en día no hay ninguno y eso es lo grave, ¿no? Correcto, correcto. Eso es lo grave. ¿Cómo viene la campaña? ¿Dónde va a viajar en estos días? Mira, gracias por la oportunidad. Yo estoy viajando esta semana, voy a estar en Arequipa, voy a estar Ya. en Tacna, voy a estar en Moquegua. De ahí vamos a estar en el sur, de ahí regresamos y nos vamos al oriente a seguir con nuestra campaña y participando en entrevistas, en debates, y eso para nosotros es muy importante. Buscando que el votante empiece a mirar otras opciones, dice usted. No Sobre mira a los todo- verdugos. Sobre todo, no mira a los verdugos y sobre todo dar a conocer nuestra propuesta, ¿no? Eso es nuestra tarea, nuestra misión, nuestro reto y gracias a Dios estamos recibiendo bastante Bien, bueno, vamos a continuar igual con apoyo. más interrogantes para Mesías Guevara, candidato del Partido Morado. Nos vamos al espejo. Vamos para allá. Continuamos con Mesías Guevara, candidato del Partido Morado, candidato presidencial. Mesías, este espejo refleja todo. Hasta el año 23 estuviste en Acción Popular. ¿Por qué te retiraste de Acción Popular? Me retiré por serias discrepancias porque el partido lamentablemente se alejó de los principios doctrinarios como honestidad y hacer política decente. O sea que te fuiste por los niños. Por los niños y por mi divergencia, también por el tema de divergencia, por el tema relacionado con lo que es la parte del golpismo que hicieron en su momento. Pusieron dos mochilas, golpista y a la vez también tema de corrupción. Entonces, la relación con Acción Popular es irreconciliable. Hoy en día ya es el Partido Morado por siempre. Sí, bueno, el Partido Morado es mi presente y Acción Popular es el pasado. Ok. En casa, tus hijas no te dicen, papá, ¿por qué quieres ser presidente? ¿Estás loco? ¿Quieres que te vaquen? Bueno, tengo el apoyo de mi familia, pero siempre mantenemos los espacios que corresponden porque ellas también son profesionales, al igual que mi esposa. Y ellos me comprenden porque ya estoy en política también por mucho tiempo, pero sin embargo siempre conversamos los ríos que tú muy bien has expresado. Bueno, hay un tema aquí que a cualquier político siempre golpea, porque sobre todo en el caso de Mesías Guevara ha sido parlamentario, ha sido gobernador regional, ahora es candidato presidencial, pero si uno mira las encuestas, está muy abajito. Quizás hay que mirarlo con lupa, quizás no está en el 1%. ¿Eso cómo lo toma un candidato ya a mes y pico de la elección? Es un reto, es un desafío para seguir trabajando y seguir mejorando tanto mi persona como el Partido Morado. ¿Qué significa José Gerí para un político de tantos años como tú? Ver a alguien que logra, llega hasta la presidencia y es vacado en las circunstancias que todos hemos visto. Un Censurado. aventurero, es un aventurero de la política que no ha estado preparado, pensó que no diferenció entre su vida personal y ser presidente de la República, es decir, nunca estuvo preparado para el cargo. Una pregunta apelando a tu sentido político. Veo que fujimoristas y la gente de López Aliaga se están dando duro en estos días. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Ocurre eso porque ellos defienden el mismo espacio, están que se pelean por su espacio territorial desde el punto de vista político, y creo de que si siguen así, para el beneficio del país, ambos se van a pulverizar. ¿Cuál es tu principal lema de campaña para cerrar? Política decente, con transparencia, ni un robo al pueblo peruano y con mucho sacrificio a favor de todos los ciudadanos. Bien, vamos a ver cómo evoluciona esa propuesta política en las próximas semanas de cara a la elección. Seguro que tendremos oportunidad de seguir conversando con Mesías Guevara del Partido Morado. Suerte a él, su campaña, y vamos a ver qué más nos depara a los votantes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.